Entonces, síntesis, les recuerdo. Cada temporada va a tener 6 capítulos. 5 de... Explíquenos qué significa eso, Constanza, no entendí tantos puntitos. Cada temporada va a tener 5 capítulos. 5 capítulos de clase y uno de síntesis. Ah, ya, ok. 5 capítulos de clase, uno de síntesis. Entonces, en esas 5 capítulos o 5 clases van a haber 2 tareas que valen el 60% y una prueba, perdón, el 40% y una prueba que vale el 60%. Y terminamos esa temporada, ese objetivo, y vamos con otro, y así. ¿Ya? Van a haber 3 temporadas o objetivos, como quieran llamarlo, cada uno compuesto por 6 capítulos, ¿ya? Hasta llegar a diciembre, con 3 notas. ¿Bien? Con 3 notas que finalmente construyen una, ¿cierto? Ya, perfecto. Bien. ¿Y qué tenemos para hoy, profesor? Ya. Tenemos un tema que puede ser bastante controversial, no solamente ahora, sino que en todo periodo histórico, pero que hoy en día ha tomado bastante auge, ¿ya? Dado el contexto de pandemia, en que muchas veces no nos damos cuenta en el día a día, por ejemplo, durante el informe del MinSal cada día, no le tomamos el peso a esos números, mire, a esos números que aparecen ahí exhibidos por el ministro o por la subsecretaria, y no nos damos cuenta que esos números son personas, o fueron en realidad personas. Me estoy refiriendo a esto, a la muerte, ¿ya? A la muerte que nos convoca hoy día y espero que me ayuden todos ustedes a construir la clase, ¿m? Porque necesito bastante opiniones de ustedes. Vamos a deslizarnos por la filosofía, por la historia, por la religión también, principalmente, y espero que sea visto desde esta perspectiva con altura de mira. No crean que yo estoy haciendo una clase de religión ni algún tipo de proselitismo, sino que diferentes visiones. Yo creo que más de alguno aquí se declara católico, quizá otro se declara protestante, lo que aquí en Chile llamamos evangélico, o incluso podríamos tener un compañero que dijera, mire, profesor, a mí me gusta la religión islámica, u otro que dijera, mire, yo he estudiado sobre el judaísmo, de eso vamos a ver un poco, o simplemente yo no creo. Pero cada uno siéntase libre de exponer su propia postura al respecto. Vamos a ver visiones históricas, pero vamos a deslizarlas a través de la filosofía y a través de las religiones, ¿ya? A través de sus ritos, su forma de ver, de percibir, por diferentes periodos históricos hasta el día de hoy, ¿ya? Eso es lo que viene ahora, y todas las clases posteriores también van a tener relación con este tema. Este va a ser el tema rector, ¿ya? De esta temporada de 5 capítulos que grabé durante las vacaciones, ¿ya? Perfecto. Miren, vamos a estar así, sin presentar. Esto siempre ha representado el luto, ¿cierto? Lo colocamos en los cuadritos y nos enfrentamos a la pregunta rectora de la clase. ¿Qué es la muerte? ¿O qué conceptos relacionamos con la muerte? ¿O qué palabras claves relacionamos con la muerte? ¿O qué ideas relacionamos con la muerte? En cualquiera de sus ámbitos. ¿No? Y por eso le he dejado la pizarra, un espacio a ustedes disponible. Anoto uno y los escucho o los leo. ¿No? Bien, comencemos. Los escucho, los leo. Conceptos, ideas, palabras claves. ¿Quién tiene esto por la muerte? Ahí dejé una pista, al fin de la vida. Otro podrá tener otra percepción. Vamos, los escucho. Voy a anotar aquí. Constanza, Kevin, Angie, Melissa, Giselle, Sofía, Milenda, Martina. ¿Cuáles son las ideas que me quieren dar? Profe, ¿Sí? yo creo que la muerte es el comienzo de otra vida. Excelente, para allá íbamos. Mire, el compañero, excelente porque dio una definición en un plano más filosófico, ¿ya? Más filosófico, al igual que Vicente, por un plano más filosófico que el que nos convoca, pero alguien también podría tener una definición mucho más terrenal,
mucho más terrenal, mucho más simple, no tan filosófica. Vamos a colocar aquí un efecto terminal. O sea, algo se acaba. Eso es lo que yo entiendo, ¿cierto? Algo se acaba. Alguien podría tener otra opinión más terrenal que simplemente, profe, ¿sabe qué? Yo soy más epicuriano y yo pienso que no pasa nada. Que no pasa nada. Ya, Giselle B también tiene una idea, si bien nombra la palabra terrenal, tiene una, si dice es el fin de este plano terrenal, quizás podríamos preguntarnos, Giselle, ¿es el comienzo de un plano más allá de lo terrenal? Interesante pregunta, ¿cierto? ¿Es el fin del plano terrenal y es el comienzo de otro? Podríamos preguntar, mire qué interesante. Es el fin de un plano terrenal. Quizás ustedes no se preguntan. Mire, yo creo que sí. Entonces vamos a colocar aquí y el comienzo de otro. ¿Cuál sería ese otro? Alguien que no sea Giselle se aventura, se lanza a la piscina. ¿Cuál sería? Pérdida de... Mire, ese plano estaba esperando que apareciera porque a lo mejor Angie quiere estudiar una carrera relacionada con la medicina, quizá. Entonces ya lo ve como diría un médico, más o menos, en un plano más de la bioética. Podría ser, claro, porque la persona, ¡pum!, por supuesto hay una pérdida de conciencia. ¿Ve? Mire, el profeta lo hizo de nuevo. Algo me hizo pensar que iba por el lado de la medicina, Angie. Entonces, pérdida de conciencia por completo. Claro que sí, o sea, es evidente, ¿cierto? Este es un plano, ese sí que es un plano bastante más técnico, profesional, ¿cierto? Ya. Ahí, miren lo que han dicho sus compañeros, me ha parecido excelente, lo voy a colocar más grande aquí para que lo vean. Me ha parecido excelente porque están en todos los planos, ¿ya? En todos los planos. Se fueron por un lado filosófico, por un lado terrenal e incluso por un lado científico, por un lado más técnico. Me pareció excelente. Por supuesto, claro, Marco, claro, justamente por lo que dice Marco estamos haciendo este ejercicio, porque cada uno de ustedes, por supuesto, tiene una opinión distinta. O sea, aquí, no, como diría Marco, profe, no, aquí no estamos buscando la definición de la RAE, por supuesto que no. Al contrario, ojalá aquí hubieran 30 definiciones distintas y cada uno su propia percepción, porque aquí pensemos que está en juego la formación de cada uno de ustedes, familiar, religiosa, otro profesor que haya influido en usted, o la propia percepción que tienen ya ustedes de acuerdo a la etapa de madurez que están viviendo, o quizá alguno de ustedes más allá aún, la pandemia lo haya hecho reflexionar y haya dicho, oye, mira, todos los días ese número avanza. Todos los días ese número avanza y pareciera que aunque el ministro habla del tema, parece que nosotros no quisiéramos hablar del tema. Incluso hay hasta memes que dicen, mira, todo el mundo habla hoy en día como los, las, pero nadie dice los muertos y las muertas. No sé si han visto algo al respecto, y eso a mí me ha llamado mucho la atención. Nadie habla de los muertos y las muertas, o los fallecidos y las fallecidas, o los contagiados y las contagiadas. Ahí nadie habla de forma inclusiva. Son solo los muertos. No sé si se han fijado. ¿Alguien se ha fijado? Que cuando hablan de ese tema nadie habla de la otra forma. Simplemente dice los muertos. Y parece que pasáramos rapidito por ahí. No quisiéramos hablar del tema. Bueno, me ha parecido excelente esta introducción que ustedes mismos han construido. Esto va a quedar ahí, ¿cierto? Va a quedar ahí. Así va a quedar grabado. Esas son sus propias opiniones. Y ahora podemos ir con las improntas más históricas. Mira, yo creo que es algo sencillo, ¿cierto? El fin de la vida, algo sin importancia versus todo lo que dijeron ustedes, que me pareció mucho más interesante. Ahora vamos a ver algunas posturas históricas ante la muerte. Pueden ustedes hacer referencia a lo que quieran, incluso a películas, porque me dijeron, pero mire, yo esto lo vi en una película, no hay problema, lo conversamos, lo discutimos, ¿ya? Ya, miren, vamos. En África, específicamente un país que se llama Kenia, en esa especie de caverna de cueva, encontraron un cadáver, que en realidad restos, huesos, ya, un entierro,
Mira, un entierro, no un cadáver botado, así dejado ahí al azar, o que cayó ahí, un entierro, ¿ya? Que tiene 78.000 años de antigüedad, un niño. A este niño lo bautizaron como Mtoto. Mtoto en Swahili, el idioma que hablan ahí, significa niño, es solamente por eso. Tiene 78.000 años. ¿Cuál es la particularidad? Que fue encontrado, ¿cierto? Esto es una imagen digital, ¿cierto? Una representación, que fue encontrado enterrado a propósito, es decir, alguien hizo el hoyo, lo depositó ahí y con artículos que parecieran personales. Es decir, hay todo un lenguaje simbólico acerca de la muerte hace 78.000 años atrás. Hoy día no podríamos saber todavía, ¿cierto? La ciencia, la historia, específicamente los arqueólogos, los paleontólogos, ¿ya? La medicina que estudia esto no puede decirnos por qué, pero sí ya sabemos nosotros que hace 78.000 años, quizás este Homo sapiens ya, tenía un pensamiento simbólico acerca de la muerte, porque podríamos decir, ¿por qué lo enterraron? ¿Por qué hicieron un hoyito y le enterraron cosas que eran personales? ¿Por qué lo enterraron en cierta posición? No fue dejado así, ¿cierto? Fue puesto en quizás como algo así como posición fetal, podríamos decir, ¿ya? Y fue enterrado a propósito en ese lugar, 78.000 años atrás. Ya había un pensamiento simbólico al menos acerca de la muerte, podríamos preguntarnos, no un pensamiento filosófico, pero simbólico, es decir, mira el rayo, mira la luna, el sol, de esa manera pensaba ese ser humano bastante primitivo para nosotros, pero algo había acerca de la muerte. Va a haber un viaje, se va a otro lado, va a otro plano, como dijo alguien por aquí, pasó de este plano terrenal y se va a otro lado, quizás se vaya a eso que está ahí, que no sabían que se llamaba luna, pero se va para allá, asciende, desciende, porque lo enterramos en la tierra, es probable. Entonces no habían conceptos de alma, ¿cierto? Ni más allá, ni inmortalidad, pero algo había, ¿ya? Así vamos a comenzar, algo había, ¿cierto? Miren el salto que vamos a dar, 78.000 años atrás, sería como, mire, me llegó todo de repente ese Bastián, sería como el desvanecimiento del cuerpo físico, pero el espíritu perdura y se va. Ya, ahí, Bastián, por favor, eso ahí, pero que no se lo olvide, manténgalo ahí, pero como elástico de onda, manténgalo ahí, porque cuando lleguemos al cristianismo, usted debería decirme algo al respecto. ¿Ya, Bastián? Porque esa última parte, el espíritu perdura, ahí debería generar la fricción, la confrontación y el debate en la clase. Podría ser, ¿ya? Muchas gracias, Bastián. Nos vamos a Egipto, o sea, 78.000 años atrás, nos podríamos ir 4.000 años antes de Cristo, las pirámides, ¿cierto? El faraón, todo lo que hemos visto en películas, lo que aprendimos en séptimo básico, ¿se acuerdan? Con las civilizaciones fluviales, ya. Bueno, aquí ya hay claramente un pensamiento en el más allá, ¿ya? Hay otro mundo, hay otro lugar a donde viaja el muerto, ¿ya? Podría ser su alma, podría ser su espíritu, no hablaban de alma, podría ser su espíritu, sí podría ser. ¿Por qué? Porque sabemos que este cuerpo, este cadáver, era preparado, ya era completamente preparado, era momificado, como decimos, ¿cierto? Y con un proceso que ustedes conocen, ¿cierto? ¿Alguien podría explicar brevemente el proceso de momificación? Lo aprendieron en séptimo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Porque como el cuerpo era conservado. Interesante, o sea, lo resumo brevemente. Todas las vísceras se extraían del cuerpo, eran guardadas en esos vasos, ¿cierto? Los vasos canopos. ¿Se acuerdan que aprendieron eso? Ya. Ahora alguien me podría preguntar, sí, por supuesto, Ricardo. Pero mire, Ricardo, lo interesante. ¿Alguien me puede decir cómo le sacaban el cerebro? Pues había que extraer el cerebro. Con una herramienta el cerebro era manipulado a través de la nariz hasta hacerlo líquido. Y el cerebro simplemente salía por los orificios nasales. Interesante técnica, ¿ya? Luego los orificios nasales eran tapados y todo el cuerpo era lavado con algo que se llamaba vinagre de palma. Por dentro, por fuera, ¿ya? Luego era dejado en vinagre de palma una gran cantidad de días, posteriormente se secaba y se le metía una especie de sal. Digo una especie de sal porque no era sal, ¿ya? Entonces con eso se secaba, extraía toda la humedad. Y posteriormente era ungido con una cantidad de un tipo de aceite y vendado, ¿ya? Y de esa forma se podía mantener hasta como conocemos hoy día a las momias, ¿ya? ¿Por qué? Porque se pensaba que había un más allá, ¿ya? Era un pasar esta vida para ir a un más allá, ¿ya? Esos son los vasos canopos, o sea, séptimo básico, ¿sí?
filosofía, pero vamos articulando con otra asignatura. No se guardaban las vísceras, y especialmente el corazón, porque ellos no podían saber, como hoy día, que el cerebro es el centro neurológico. Ellos pensaban que el órgano más importante era el corazón, porque lo podían escuchar, ¿cierto? Entonces ellos pensaban que era el corazón. Bueno, hay un más allá, hay un concepto de inmortalidad, también hay un concepto de juicio, ¿ya? Las pirámides, qué bonito. También hay un concepto de juicio. Ese es el juicio, ese es un juicio que hasta hoy día lo tenemos conservado, ¿cierto? Abbas era enjuiciado por 42 jueces, ¿ya? Que pronunciaban los pecados que no había cometido, los que no había cometido. Y de acuerdo a eso tenía un premio o un castigo el espíritu de la persona que había muerto. Ahora, otra cosa que no pueden irse pensando que todos los egipcios se momificaban, ¿ya? Solo los más ricos, era un proceso carísimo. El resto, ay, como nosotros, un funeral similar al de nosotros en un lugar acondicionado en el desierto, puede ser en el Valle de los Muertos, cerca. Solamente los nobles o la gente de más riqueza accedía a este ritual, ¿ya? Lo importante desde el punto de vista de la filosofía es esto, lo que dice acá. Hay un más allá, vamos para allá, ¿ya? Y hay un juicio, hay un más allá, hay un juicio y hay un alma, ¿ya? Hay un viaje, hay una bisagra. Esto no queda aquí, como me dijeron algunos. Esto no queda aquí, algo tiene que haber. A otro lado nos vamos, decían los egipcios, y esto quedó claramente identificado a través de sus pinturas. ¿Ya? Esto. Nos vamos a Roma. ¿Ya? Roma. Profe, ¿la muerte en Roma? Sí, la muerte en Roma. Claro que sí. ¿Ya? Mire, ¿por qué es importante la muerte en Roma? Porque la muerte en Roma tiene mucho de griego. Recordemos que los romanos invadieron Grecia, se llevaron su religión, se llevaron su cultura, se llevaron la filosofía a Roma. Roma luego invadió España, Hispania, ¿cierto? Y luego los españoles, ¿a dónde llegaron? Acá. Entonces, por eso aprendemos Grecia, Roma, ¿cierto? Porque ahí está la cronología, ahí está el trazado del viaje. Grecia, Roma, España, colonia americana, es por eso que hablamos español, ¿cierto? Ya, porque los romanos llevaron el latín a España. Bien, entonces, bastante estos ritos funerales, ustedes se van a dar cuenta que quizá lo podemos trasladar a nosotros, que posteriormente se ocuparon en la Edad Media. Miren esto. La muerte en Roma, desde un punto de vista filosófico, que es el que realmente nos convoca, tiene bastante de lo que nosotros creemos hoy en día, bastante similar. Miren, la muerte en Roma, si bien era sagrada, era un aspecto muy sagrado de la vida, miren lo que estoy diciendo, de la vida de los romanos, al mismo tiempo era muy rehuida en el sentido de que nadie quería estar cerca del muerto, solo debían estar sus familiares. Nadie debía cambiarse ropa, nadie debía lavarse, bañarse, ni peinarse delante del muerto, ¿ya? Se colocaba un letrero en la calle donde había fallecido alguien para que nadie pasara por la calle. Y si tenía que pasar, pasaba rapidito. Ni hablar de visitas, nadie iba a visitar al muerto, solamente iban los familiares más cercanos. Y el muerto era exhibido entre 3 y 7 días. ¡Ay! Ya, amortajado. Ya voy a explicar eso. Era exhibido, o sea, y sin ningún procedimiento, era exhibido. Entre 3 y 6 días ya comienzan los cambios biológicos de la muerte en ese periodo. La persona que fallecía era amortajada, con vendas, similar a la momia, ¿ya? Solo podían estar sus familiares presentes, solamente ellos lo podían ver, el resto rehuía la muerte, nadie pasaba por esa calle, era vista como algo impuro, ¿ya? Era visto como algo impuro y peligroso incluso acercarse al muerto. Hay diferentes tradiciones con respecto a esto, Esto me parece muy interesante, también desde el punto de vista filosófico, no solamente físico, que por qué tiene las monedas ahí. Algunos autores señalan que las monedas iban en los ojos, otros autores señalan que las monedas iban simplemente a un costado y otras que iban en la boca. Si ustedes han visto a ver, ¿cómo lo podríamos denominar? Una imagen del rostro de Jesús que se ocupa mucho en la Iglesia Católica, ustedes me van a decir si lo han visto o no, ya, no lo traje ahora, pero hay un rostro, ya, de la imagen de Jesús que fue hecho tomando como modelo el santo sudario, una sábana
la tradición histórica y religiosa dice que envolvió el cuerpo de Jesús el día de su muerte. ¿Ya? En esa sábana quedó retratado un cuerpo. ¿Ya? Ese cuerpo tiene dos monedas. Tanto los ojos del retrato fue lo único que se tuvo que pintar aparte, porque tenía monedas. Bueno, esta tradición viene de Roma. ¿Ya? Y los romanos lo tomaron de los griegos. ¿Por qué? Porque exportaron su religión. ¿Alguien sabe por qué se usaban estas monedas? ¿No? ¿Alguien sabe por ahí? Incluso alguien pudo haber visto una película, Troya, ¿no? Ya, listo. No importa. Bueno, pensaban que estas monedas... Profe, para el banquero, para que te transporte en un barquito hacia el Ares, creo que se le dice, el Ah, infierno, por así decirlo. claro, claro, ya vamos a ver que no es el infierno, pero creemos que es el infierno. Claro, mire, ahí está. Claro, Es Ricardo. como para pagar el peaje, sí. Claro, Una, pagar el viaje, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Ahí va como el espíritu de una fallecida que le está pagando el viaje. ¿A quién? Al barquero. El barquero se llama Caronte, para la tradición histórica y religiosa de ellos. Y el barquero, conduce el espíritu. ¿Mm? Conduce el espíritu, navega y llega hasta el Hades. ¿Ya? El Hades. Y el Hades, a diferencia de cómo nos han mostrado nosotros, que quizá en Hércules, para el que vio la película de dibujo animado, se veía que era como el infierno, en realidad era algo que ellos llamaban el inframundo, ¿ya? Casi literal, del latín, inframundo, ¿ya? Donde iban todos, buenos y malos, todos debían ir allá. La diferencia está en que el Hades, que era el mundo de allá abajo, inframundo, el mundo de allá abajo, tenía niveles del 1 al 7. Entonces, el mejor nivel era el nivel del elicio, donde iban al alma de todos los héroes, y hombres y mujeres, bueno, ahí no había discriminación. Pero había otro nivel donde iban los suicidas, otros los que se habían portado mal, otros los que habían muerto en combate, otro donde iban los niños inocentes, diferentes niveles, pero todos iban abajo, nadie iba arriba. No está instalado ese concepto todavía de arriba, abajo, como el cristianismo que ya vamos a ver. Claro, claro, Bastián, claro, exactamente. Pero aquí no es ni bueno ni malo, sino que los niveles, dependiendo del comportamiento, marcan lo bueno o lo malo de la estadía donde usted va a estar para siempre. No es un pasar por ahí, no es un purgatorio, no. Ahí van los romanos, ahí. Pero ojo, hay diferentes niveles, ¿ya? Y eso es lo que se piensa, ¿bien? Miren esta imagen, ¿ya? No pude encontrar la correcta, la que yo quería encontrar, porque esto es de día. Y eso es que los funerales se hacían de noche con antorchas. ¿Por qué? Porque de noche el funeral, la pompa fúnebre, literal en latín, porque de allá viene decir pompa fúnebre, no se hacía de día, porque de día se iban a encontrar con gente, y la gente cuando veía avanzar el funeral arrancaba, porque nadie quería cruzarse con el muerto era algo poluto, era algo que contaminaba, ya voy a mencionar por qué, ¿ya? Y se debía cumplir con toda esta ritualidad, donde sí, el fallecido tenía mucho dinero, iban las lloronas, los que arrojaban flores, los que tocaban los instrumentos musicales, ¿ya? Los que cargaban al muerto en una litera, ¿cierto? Demostraba su alcurnia, su mayor riqueza, pero si no, simplemente era transportado a brazos por sus dedos, amortajado y conducido al lugar del descanso, ¿cierto? Del descanso. No puedo decir necrópolis porque es griego, no puedo decir cementerio porque aún no estaba instalado la palabra cementerio, que es dormitorio, que es mucho más moderno, ¿ya? Esa palabra es moderna. El concepto es que se hacía de noche. Oye, pero profe, ¿por qué usted dice tanto de que la gente rehuía al muerto y se arrancaba y caminaba rapidito por la calle de afuera o se hacía de noche para que nadie se cruzara con el muerto? ¿Ya? Ya voy a volver ahí por esto. Voy a explicar esto primero. Porque ellos tienen instalado el concepto del fantasma. ¿En serio? ¿Eh? Esto es en serio. En Roma está muy instalado el concepto del fantasma. Y que si yo no cumplo con todos los ritos que se debe cumplir en la muerte, podrían venir a molestarme. Los romanos le tenían terror a esto, ¿ya? Al muerto debía ser honrado, se debía cantar, luego se debía visitar la tumba periódicamente, donde se debía rezar, se le debía llevar comida, se le debía llevar vino, que era un vino de bastante mala calidad, pero se le debía llevar vino, ¿no? No debía ser olvidado, porque en cuanto era olvidado,
el muerto iba a venir a cobrar. ¿Ya? Y eso le tenían mucho, mucho miedo en Roma. ¿Ya? Vuelvo un poco aquí atrás y aquí esta pintura solo representa los niveles, ¿cierto? Los niveles, donde están los más buenos, los más malos. Esto es el Hades, ¿ya? Con sus diferentes niveles. ¿Ven? Pareciera que allá están los niveles y que todos van camino a un diferente nivel, ¿ya? Pero es uno solo. No, ojo, no, repito, no es el infierno, es el Hades, el inframundo, y todos van para allá, conducidos por el barquero, por Caronte. Hay un guardia, hay un guardia en el inframundo que es un perro, se llama Can Cerbero, ¿ya? Dato que no tienen que aprenderse, solamente se los cuento para que lo conozcan. Las lápidas, miren, también eran muy importantes en el mundo romano, ¿cierto? Y debían tener algunas inscripciones por obligación. Una dedicatoria a los dioses, el nombre del difunto, la edad, el nombre de los dantes, ¿cierto? Los deudos, ¿ya? Y una oración funeraria. E incluso esto lo tenían hasta esclavos, tales como, por ejemplo, los gladiadores, ¿m? Que eran los rockstars de la época, o sea, los influencers de la época, seguidos por las mujeres, seguidos por las autoridades romanas. Mira, va a pelear tal gladiador, yo lo sigo desde siempre, veo todas sus peleas, no me las pierdo. Eran personajes muy famosos para la época, a pesar de que eran esclavos, y ellos incluso también tenían una lápida. ¿Mm? Aquí nos vamos acercando a lo que más conocemos. Dejamos atrás la muerte en África 78.000 años, luego algunos aspectos de Egipto, ¿cierto? Hay un más allá, hay una inmortalidad. Luego la muerte en Roma, donde la ritualidad se acerca en alguna medida a la nuestra. Y vamos llegando aquí. ¿Qué tenemos acá? Esta es la típica representación del Edén, ¿cierto? Del jardín del Edén. Ya. Ahora yo pregunto a los cristianos, a los católicos, a quien se considere en alguna religión, y tiene que haber fricción aquí porque hay diferentes posturas. ¿Por qué morimos? Ahora en el aspecto filosófico. ¿Por qué morimos? Pero desde la filosofía, no desde la medicina, ni la ciencia, ni la técnica, ni la historia. Desde la filosofía, vinculado a la religión, ¿por qué morimos? No creo que nadie sepa. Sobre todo si alguien es evangélico, si alguien es católico y ha estudiado la Biblia, ¿por qué morimos? Nadie sabe. Mire, interesante. Ya. Bueno, en este aspecto, ¿cierto? Porque llegó nuestra hora nomás, súper, Ricardo. Buena forma de salir de la pregunta. ¿Ya? ¿Por qué era? Me dijeron ayer. Profe, ¿por qué era? Estaba bien. ¿Ya? Porque el alma busca un nuevo huésped. Marco, interesante. El destino. Lo de Marco es interesante y Vicente dice el destino así lo ha querido. Mire, son todas posturas muy válidas, porque Heidegger, un filósofo muy conocido de la muerte, dice el hijo de su tiempo, dice, el hombre es un ser arrojado a la muerte, hecho para la muerte. ¿Por qué? Porque lo único que sabe, tal como dice Vicente, es que se va a morir. ¿No? Tiene una amplia gama de elecciones en la vida, pero lo que está seguro es que se va a morir. Por lo tanto, es un ser arrojado, ¿ya? A la muerte. Y ese es su destino inevitable, ¿cierto? Su destino terrible que tiene que afrontar. El alma busca un nuevo huésped. Interesante. Interesante. Se acerca bastante a lo que mencionábamos con Platón, ¿cierto? Que el alma busca otro lugar donde alojarse, ¿ya? Pero aquí lo vamos a abordar desde el cristianismo, ¿ya? Bueno, Adán y Eva vivían felices, ¿cierto? En el paraíso, ¿cierto? Ahí está diferentes representaciones, conocemos el pecado original, ¿cierto? Mira, cómete esta manzana, que en realidad nunca fue una manzana, y estaba ahí la serpiente, y fueron expulsados del paraíso. Yo creo que esa historia la conocemos, ¿ya? Fueron expulsados del paraíso, y Dios, ¿qué dijo? Esto, desde una perspectiva filosófica, cristiana, occidental. Ojo con eso. Ahí está, Génesis. Yo creo que ahora lo vamos recordando los estudiosos de la Biblia. Te ganará el pan con el sudor de tu frente, o sea, hay que trabajar. Ya partimos con problemas. Hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Entre paréntesis, hasta que te mueras. O sea, te vas a morir. ¿Por qué? Porque polvo eres y en polvo volverás. Sonamos. Ahí está. Ya está. Ya está. Ese es el destino. Desde esta perspectiva, ¿cierto? ¿Ya? Desde esta perspectiva. Nos tenemos que morir. Y aquí está. Si esto es. ¿Ya? No hay otra.
Pero esta muerte para el cristianismo, que partió la discusión después de que se tiran los medios... No entendí. Pero se muere, parte de la discusión acá, se muere y se muere para siempre y no hay un después. ¿Cómo llegan a la conclusión de que hay una vida después de la muerte? Porque eso es lo que piensa la religión cristiana occidental. ¿De dónde sacan esa conclusión? ¿Ya? ¿Por qué? ¿De dónde? Para los que han leído el Antiguo Testamento. Bueno, lo que pasa es esto, y esto lo pueden encontrar en muchas partes. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Despertados, o sea, los muertos van a ser despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, los muertos están durmiendo, van a ser despertados porque hay una promesa, ¿ya?, de vida eterna para algunos, para los que hayan sido buenas personas, y para los malos hay otra promesa, hay una promesa de vergüenza. O sea, aquí ya hay una profecía, hay un más allá, hay un más adelante. Algo va a pasar, algo pasa después de que las personas mueren. Y aquí está la promesa. Aquí está. Es innegable, está en la Biblia. O sea, innegable, insisto, desde un punto de vista filosófico. ¿Ya? La muerte, como dice ahí, no es el final de la existencia humana. ¿Ya? No es el final de la existencia humana. Y esto se va a confirmar posteriormente con el Nuevo Testamento. Aquí ya hay una primera promesa, pero alguien tiene que llegar para que ocurra esto. ¿Ya? Y eso es importantísimo. Alguien tiene que llegar, algo tiene que pasar, ya que todavía no ha pasado. Entonces está claro por qué la cristiandad occidental piensa que muere y piensa que algo va a pasar luego de que ocurra nuestra muerte. Hay que esperar algo. Pasamos al Nuevo Testamento, hay una nueva cristiandad, ¿cierto? Ya ahora son cristianos, antes de eso eran buenos judíos, ¿no? Y surgen nuevas problemáticas. Llega un hombre que se llama Jesús, que su existencia histórica me parece innegable, y que para la cristiandad es el Hijo de Dios hecho hombre que vino a la tierra para salvarnos de todos nuestros pecados. Pero que muere. Pero que muere. ¿Ya? Pero que muere. Pero antes de morir, hace una promesa. Hace una promesa y la proyecta siempre hacia adelante. Esperen, algo va a pasar más adelante. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, vivirá, está muerto, pero vivirá. No se preocupen que un día va a vivir, ¿ya? Pero hay otro problema. La persona que nos promete la vida eterna, dicen en esa época, año 33, ¿cierto?, de nuestra era, dice, ¿se murió? ¿Cómo? ¿El que prometía la vida eterna se murió? ¿Pero cómo esto? A ver, ¿quién me lo explica? ¿Ya? Lo encontraron las mujeres, encontraron la tumba abierta. Jesús murió, ¿cierto? Jesús es innegable, fue crucificado, ¿cierto? Se comprobó su muerte, incluso, como ustedes saben, se le enterró una lanza en el costado de donde salió sangre y agua. Por lo tanto, es innegable que había muerto. Fue enterrado, ¿cierto? Y una vez que Jesús murió, la tradición cristiana dice que fue ¿a dónde? ¿Dónde fue Jesús? Según la tradición cristiana, a ver aquí los católicos, los evangélicos, ¿qué pasó con Jesús esos 3 días que estuvo muerto? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? No creo que aquí no haya ningún católico, evangélico, un estudioso de la Biblia que nos pueda iluminar desde esa perspectiva. ¿Dónde fue? ¿Dónde estuvo esos 3 días? Estuvo muerto. ¿Pero fue a alguna parte? ¿Nadie sabe? No, Marco, no salió de parranda. Espero que los comentarios sean acorde al nivel de la clase, Marco. ¿Alguien sabe? Bien. Benjamín, justamente lo contrario. Justamente lo contrario. Exactamente lo contrario, Benjamín. Pero es un buen comienzo para poder comentar. ¿Ya? Mire esto. Porque si creemos, esto es una carta, ¿cierto? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Ya? Se están preguntando, bueno, Jesús se murió, pero ¿qué va a pasar
con todos los que creyeron en él, ¿ya? Y que siguieron vivos y murieron posteriormente a la muerte de Jesús. Eso quedan preguntándose, ¿ya? Miren, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, ¿ya? Porque nosotros nos quedamos dormidos, dice este fragmento, nos quedamos dormidos esperando la segunda venida del Señor. Eso es lo que ellos piensan. En ese momento, ya, esto es contemporáneo a la muerte de Jesús. Eso es lo que ellos piensan, a excepción de los mártires, ¿cierto? Los mártires que son devorados por los leones en el circo romano, ellos no. Por la calidad de mártir que tienen, ¿cierto? Que son asesinados debido a sus creencias, sobre todo los discípulos de Jesús, las persecuciones de cristianos, ellos van directamente al cielo. Pero nosotros no. Y esa es la gran pregunta que comienzan a hacerse. Mire la gran pregunta que comienzan a hacerse. ¿Qué pasaba con el alma de aquellos que mueren antes de que Jesús viniera por segunda vez? Es decir, con todos nosotros. Esto, insisto, es que según la religión cristiana. Desde el punto de vista filosófico, Marco se acerca bastante a esto. La muerte no es el final, como dijo alguien al comienzo. ¿Ya? La muerte es simplemente pasar a un estado en que esa persona se queda dormido esperando la segunda venida de Jesús. ¿Y la segunda venida de Jesús para qué, Marcos? Aquí lo vamos a ver. Pregunto, ¿qué pasaba con el alma de aquellos que mueren antes de que Jesús viniera por segunda vez? O sea, les pregunto, desde el punto de vista cristiano, todas las personas que mueren hoy, ¿qué pasa con ellos? Les pregunto ahora directamente a ustedes, ¿no? Desde un punto de vista filosófico. ¿Qué pasa con las personas que mueren hoy, que murieron ayer? ¿Qué pasa? Su cuerpo vuelve a la tierra, hay un alma, ¿a dónde va? Para aquellos que son católicos, para aquellos que son cristianos, ¿qué es lo que creen? Desde un punto de vista filosófico. Ya, a un templo, a un templo. O sea, Ricardo van al cielo. Sí, eso es. Van al cielo. ¿Alguien piensa eso, que hay un cielo y un infierno? ¿Alguien piensa que no pasa nada? ¿Alguien piensa que simplemente está dormido? Ah, ya, eso es como más la idea del purgatorio, Marcos. Puede ser, ¿cierto? Ya, la idea del purgatorio, puede ser. Bueno, yo les adelanto aquí que hay dos tradiciones históricas que se contraponen completamente y dentro del mismo cristianismo. Miren, ellos pensaban que el alma, mientras Jesús venía por segunda vez, se iba a un lugar que se llamaba Sheol, ¿ya? Que estaba bajo tierra. Y en ese lugar la alma esperaban, felices, felices, no era el infierno, felices, esperaban la segunda venida de Jesús. Cuando viniera, iban a ser juzgados. Las almas iban a ser llamadas. Sí, es como cuando uno duerme. Justamente, Angie, para allá voy. Y aquí ustedes deberían reflexionar sobre algo que yo voy a mencionar. Esta tradición se mantiene hasta el día de hoy en el mundo de los evangélicos. Ah, espera un poco, Marcos, pausa ahí. En el mundo de lo evangélico, y si alguien evangélico me confirma, según la tradición más evangélica, más protestante, cuando la persona muere, queda dormida en espera del día del juicio final, ¿ya? La segunda venida de Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Me confirma alguien que sea evangélico y que cree que es así? ¿O que su familia le haya enseñado eso? Hay una segunda venida. Y en esa segunda venida, ya que queda poco tiempo, siempre nos anuncian que queda poco tiempo, va a haber un juicio final. ¿Ya? Esa es una tradición, que es la que a mí me han explicado amigos que son evangélicos. Pero hay otra tradición que se mantiene hasta el día de hoy y que no nos hemos puesto de acuerdo. Si ustedes hablan con un católico y le preguntan qué pasa cuando una persona muere, debería decirles que se va al cielo o al infierno. O sea, inmediatamente se produce una clasificación. Mire lo que estamos hablando. Mire la diferencia, dos caminos. Se duerme y queda en espera. Ojalá alguien me confirmara esto del día del juicio final. Claro. Mire, interesante lo que dice Angie. Pero si yo le pregunto a un católico, y yo fui formado católico, aunque ahora no lo soy, le diría, hay un cielo y hay un infierno. E inmediatamente es clasificado. Entonces yo pregunto, si hay un cielo y un infierno, e inmediatamente se va uno para allá o para allá, ¿no hay juicio final? ¿Cómo? Si ya fueron clasificados, ¿por qué va a haber un juicio final? Ojalá un experto en teología me lo explicara. Me parece muy interesante el tema. Yo no tengo la respuesta, porque lo analizo desde un punto de vista filosófico, no lo podemos hacer con el método científico, ¿cierto? Bien, esto lo confirma
¿Ya? Esto lo confirma. Mira aquí, mire, el credo se reza en todas las misas católicas. ¿Mm? Y esta parte lo confirma, mire. Mm. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Este es el simbolismo. Por supuesto, este es el simbolismo. Jesús venció a la muerte. Oye, Jesús venció a la muerte. Y Él nos propone y nos promete la vida eterna. Si Él venció a la muerte, ya está, yo también. Si Él pudo, yo también puedo. Y me lo está prometiendo. O sea, no murió. ¿Cómo que decían ustedes que había muerto? Mira, mira, descendió al infierno y venció a la muerte. Y subió después al cielo. Y está sentado a la derecha de Dios. Eso es lo que piensan, ¿ya? Entonces, por eso es que se produce este convencimiento, ¿ya? En el mundo cristiano de que hay una vida eterna. Acá está, en esta clase, y aquí en esta oración. Y desde allí, mire, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, ¿cómo? Viene a juzgar, pero como si ya estamos en el cielo o en el infierno, diría un católico. Viene a juzgar. ¿Ya? Interesante. ¿Ya? Y aquí dice, otra vez lo confirma, dice, creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Es decir, vamos a resucitar así. También me parece interesante. ¿Cómo resucitamos? ¿Como el día que morimos? ¿Todos a la misma edad? ¿Más viejo? ¿Más joven? ¿Con el mismo sexo? Eran cosas que se preguntaban, no solamente aquí, sino que también en la Edad Media. Un periodo en que las personas convivían día a día con la muerte. La esperanza de vida no se había movido nada. Más de 30 años no era. La gente se moría hasta por un resfrío, ¿ya? Hasta por un resfrío. Y en este periodo las personas crean una convivencia bastante especial por la muerte, con la muerte. ¿Por qué? Por lo siguiente. Para ellos la vida es un peregrinaje, ¿ya? Las guerras de cruzadas no son una guerra, es un peregrinaje, ¿ya? Porque ellos creen me lo mencionaron, este mundo intermedio, creen en el purgatorio, por lo tanto, si ellos van a una cruzada y oran mucho, van a lograr pasar menos años en el purgatorio para poderse directamente o rápidamente al cielo. ¿Ya? Ese es el pensamiento medieval acerca de la muerte. Y a ellos les da pánico al hombre medieval, morir sin trascender, sin haber hecho grandes obras y morir en el olvido. Eso les causa temor. Por ejemplo, de esa forma. ¿Ya? Ellos tienen que morir luego de haber sido grandes personas y ser muy recordados. ¿Ya? Ahora, esto va a cambiar, esto es la primera etapa de la Edad Media, recordemos que son 1000 años, ¿ya? Porque en la Baja Edad Media, ¿ya? En la crisis de la Edad Media a contar del siglo XIV, esto va a cambiar. Aquí la gente se muere, pero que realmente es increíble. Pensemos que el periodo de la Guerra de los 100 Años, de grandes enfermedades, la peste negra, ¿cierto? De hambre, las personas no comían todos los días, ¿cierto? Hay grandes hambrunas, por lo tanto, las personas caen en dos extremos. Por un lado, las personas caen en el pietismo, es decir, están los autoflagelantes, ¿cierto? Yo me castigo, yo oro mucho, voy todos los días a la iglesia y me castigo porque esto es un castigo divino y que Dios nos está castigando por ser pecadores y por eso yo tengo que sufrir y tenemos que sufrir este tormento, esta enfermedad de la peste negra, ¿cierto? Son los doctores de la peste negra, y ahí están los enfermos de la peste negra, ¿ya? Que mató a más de un tercio de Europa, ustedes saben, es séptimo básico. Pero también está una cercanía o un extremo hacia la religión y me castigo, y me castigo, y me castigo, por ejemplo, ya, y voy todos los días a misa y rezo, y que con eso la peste se va a ir. O voy al otro extremo y la gente se volvía muy supersticiosa. Oye, pero si la gente se muere por montones, se murió un pueblo completo, la gente se pudre en su cama porque no está la gente para enterrar a los muertos. Nadie, olvídense de como la pandemia hoy día que les llevan comida, que hay una vacunación, que hay todo un círculo de protección alrededor. Nada, desaparecía el pueblo completo y se fijaban puestos de seguridad alrededor para que la gente no entrara ni saliera y se murieran todos, ojalá. ¿Ya? Y si era posible, solamente se incineraban. El miedo a la putrefacción, a ver el cadáver podrido, eso es lo que ocurre en este periodo. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con la muerte, encontrar cadáveres por todos lados, gente muerta en todos los lugares. ¿Ya? Murió más de un tercio de la población de Europa con la peste negra. Por lo tanto, aquí cambia la percepción de la muerte. O me acerco más a Dios o me acerco más a la superstición, a los placeres de la vida.
¿ya? Los judíos tienen la culpa, otra forma de expiarlo. ¿Ah? Los judíos tienen la culpa, por lo tanto los quemamos. Esto es una época terrible. ¿Mm? Esto demuestra, esta imagen demuestra acercarme a los placeres. Carpe diem, dice la gente. La vida es hoy. La vida es hoy. Mañana puedo contagiarme y morirme. Da lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, se le toma tanto miedo a la muerte que cambia la percepción. Por otro lado, ahora también se cree en la Edad Media que a todos se los lleva la muerte. Mire, se murió el obispo, se murió la monja, se murió el rey, el príncipe, se murió el obrero, se murió el agricultor. La muerte se los lleva a todos. De la edad que sea, del sexo que sea, de la profesión, de la clase social que sea, la muerte se los lleva a todos de la mano. Aparece un arte macabro, un arte de la muerte, el Ars Mors, ¿ya? Como se le conoce en esa época, donde todos pintan la muerte, ¿ya? Todo el mundo piensa en la muerte, y la vida es hoy, ¿ya? La vida es hoy. Mañana no sabemos, ¿ya? Mañana no sabemos. Esa es la percepción que tiene durante este periodo de la Edad Media, durante el periodo crítico de la Edad Media, cuando ya va a finalizar la muerte, ¿ya? Sobre todo a contar del siglo XIV. Y la gente se va a un extremo o se va al otro extremo, ¿ya? Ya. Contra esto no podemos hacer nada. Y llegamos a la postura histórica actual. Hasta antes de Internet, antes de la muerte, anti-Internet, post-Internet, ¿ya? Antes-Internet, yo me acuerdo que la muerte era tabú, ¿ya? En nuestra sociedad, yo me acuerdo, joven, chico, la muerte era bastante tabú, no hablábamos de la muerte, todos hablábamos bajito, en el funeral, si es que íbamos, y nadie quería ver, nadie quería mirar mucho, así como una vuelta a Roma, y de esa forma veíamos la muerte. Sí, se murió, pobrecito, y todos hablamos bajito, y lo veíamos de esa forma, y nadie comentaba mucho. Olvídense de sacar una foto, o sea, ¿a quién se le ocurría sacar una foto, por favor, en un funeral? Bueno, y resulta que hoy día llegamos a una muerte digital, ¿ya? A una muerte online, como me gusta a mí decir, con una serie de cuentas en internet disponible para saludar al fallecido o saludar a la familia y dejar condolencia en línea, en tiempo real. Miren esto, crematorio.cl, por favor, esto es chileno, esto es real, ¿ya? Links para personas, para mascota, para dejar salud, ¿ya? Para comprar un sitio web para el fallecido, para que sea recordado, ¿ya? No solamente esto, sino que tenemos Facebook. ¿Habían pensado ustedes que Facebook va a ser el cementerio más grande del mundo en 100 años más? Las cuentas van a quedar ahí. Hoy día ya tenemos cuentas de Fotolog por miles o millones, Fotolog de los 90, ¿cierto? Que quedaron ahí con nuestras fotos de cuando éramos jóvenes, de mi generación, y nadie las ha borrado. Así también va a pasar con Fotolog. No solamente eso, mire el cálculo que se hizo, el mayor cementerio virtual en 2098, las cuentas van a seguir ahí, y hoy día usted puede dar una cuenta conmemorativa, ¿cierto? Y dejar a un delegado, un encargado, que recuerde eso a Facebook, y esa cuenta se vuelva activa en memoria de Pepito, que falleció. Y todas las personas eternamente van a poder entrar a ese sitio, pueden entrar a ese sitio a saludarlo, y está fallecido, y ahí se ven las fotos y se lee su perfil. Otra percepción de la muerte, una muerte digital, me gusta a mí decirlo, que por motivos de pandemia podemos acceder a un funeral en línea, porque el aforo no permite una gran congregación de gente, y se vende este servicio. ¿Lo sabían? Se vende este servicio, ¿ya? Vamos a los números, nos vamos acercando a los números. Esto es lo que le hablaba al principio de la clase, y con esto cierro. Los números, vemos números. Ahí dice casos nuevos, casos confirmados, casos recuperados, y esto es el 4 de julio. ¿Ya? Pero miren, yo encontré esta imagen y me costó bastante, así, por simple inspección, encontrar los fallecidos. Mostramos los casos nuevos, los confirmados, los recuperados, pero en esa infografía, que es la más común a la cual se accede, no están los fallecidos. ¿Ya? Están aquí. Están en otro lado, y buscándolo en Google no se encuentra, sino que hay que entrar a la página, ¿ya? Esto es de la semana antepasada, ¿ya? Entonces, miren esto. Oye, ¿dónde están los fallecidos? Casos activos, casos confirmados, exámenes, hospitalizados, porcentaje. Acá están, miren, si me acompaña el cursor y lo ven, número de fallecidos, 33.103. ¿Ya? Acá están los fallecidos, como que nadie los quiere mostrar. ¿Ya? Están acá. ¿Por qué no están aquí al medio con número amarillo? ¿Ya? Es interesante. Incluso los recuperados están destacados con amarillo, y todos los fallecidos están en blanco. Así que no queremos.
A pesar de la tecnología, no queremos acercarnos para ahí, no. Y esto lo recorté ayer, los números de ayer. Y acá busqué, está configurado ya ahora de otra manera, miren, más grandes los casos activos, acá están más chicos, pero siguen acá abajo. Número fallecido, 35.151 ayer. De positividad, todo muy bonito, con colores, pero resulta que acá están los fallecidos. ¿Queremos o no queremos acercarnos? ¿Queremos o no queremos saber? ¿Ya? Pareciera que no. Pareciera que no. No queremos recordar que ese número representa abuelos, padres, madres, hijos, hermanos, sobrinos, tíos, primos, pololos, pololas, esposos, esposas, amigos. ¿Ya? Eso es lo que representa ese número. La muerte, algo con lo que convivimos día a día en la actualidad. Bien, antes de comentar esta actividad de cierre, si alguien vio la serie Dark Mirror, Espejo Oscuro, que está en Netflix, hay un capítulo en que el esposo, voy a tratar de recordar, el esposo, el hombre muere, lo entierran, lo sepultan. Entonces a la mujer la llaman por teléfono y le ofrecen el siguiente servicio. Mire, somos un servicio, ya que está encargado, vendemos este servicio, se lo ofrecemos a usted, de recuperar todas las interacciones que tuvo su esposo en Internet. Desde chico hasta que falleció. Todos sus mensajes, todas sus fotos, todos sus videos, todos sus comentarios, todo. Y de acuerdo con toda esa información que vamos a recuperar, creamos un perfil en Internet, un perfil de su esposo. Entonces usted puede todos los días, cuando quiera, entrar al perfil de su esposo, hablarle, comunicarse con él por chat o por video, como usted quiera, ¿ya? Y su esposo le va a contestar. Está muerto, pero nosotros ofrecemos este servicio de crear este perfil ficticio en base a la interacción web que tuvo su esposo, crear este perfil ficticio que le responda a usted. Eternamente va a tener comunicación con su esposo. ¿Existirá ese servicio? ¿Lo crearán algún día? Quizás sí. Me parece excelente ese capítulo para reflexionar sobre nuestra percepción actual de la muerte. Sí. Nos trasladamos desde 78.000 años atrás, recorrimos la muerte en Egipto, en Roma, la percepción que tenían el cristianismo primitivo, luego en la tardo antigüedad, la Edad Media, ¿cierto? Con sus danzas macabras de la muerte, y finalmente terminamos con la percepción de la muerte en la actualidad. Dejamos una actividad de cierre, esto está colgado en internet, está visible, dice, explica a través de 2 ideas principales tu percepción acerca de la forma en que la sociedad en su conjunto enfrenta la muerte en la actualidad, ¿ya? Pero, como siempre ha dicho el profe, puede hablar de lo que quiera, ¿ya? Pero poniendo énfasis con la muerte en la actualidad. ¿Cómo la perciben? ¿Cómo la perciben ustedes? Pueden conversarlo con sus familiares, por ejemplo. Oye, ¿cómo percibimos la muerte hoy día? Mira qué interesante esto que habló el profesor. Bien, ¿qué les parece? Preguntas, opiniones, ¿qué les pareció la dinámica de la clase? ¿Podemos seguir avanzando así? ¿O alguien tiene una pregunta acerca del contenido? Ya, qué bueno, Martina, qué bueno. Yo le aseguro que voy a seguir en esta senda, Martina. Marco, pero que de todo lo que puso... Ya, gracias, Martina. Angie. Si me deja cortito ahí, Marcos, si me recuerda, porque no me acuerdo. Ahí, si me lo deja ahí con un par de palabras claves, que me quedan 2 minutos, entonces si lo deja ahí, le podría dar una opinión, Marcos. No. Súper interesante. Desde el punto de vista filosófico, que no es una ciencia, desde el punto de vista científico, no. Yo soy una persona que soy muy estructurado, ¿ya? Por lo tanto, me cuesta mucho llegar a la fe. No tendría una respuesta de cómo comprobarlo, porque para mí las cosas se comprueban mediante el método científico. Soy muy Descartes al respecto. Pero una persona más religiosa podría decirle, ¿cuál es mi recomendación? Es simplemente fe. Nada más que eso. Y si usted quiere creer, me parece excelente. Lo puedo tomar por el lado de la libertad. Usted es libre de concretar todos sus proyectos espirituales y materiales. Así que, adelante. Maximiliano, me quedan 30 segundos. Martina, no se vaya porque voy a pasar lista. Martina, espérese un segundo.
Profe, no se lo decía por eso, yo antes había dicho que había una parte de un cielo y un infierno, y yo le había puesto de esto, que cómo saber si hay un cielo y un infierno, o si nosotros estábamos en el infierno o estábamos en el cielo. Ah, ya, no, es que eso de que hay un cielo y un infierno es la percepción de la cristiandad de la época, no es la mía, ¿cierto? Estos no son hechos que yo propongo, son hechos que propone Chao, son hechos que, pasé lista, ya me voy a despedir. Ah, pero son lo que propone la Biblia, no lo que propongo yo. Latinoamérica, el infierno. ¿De dónde sacaron el Evangelio Católico y el alma? Ah, eso es muy sencillo. Ante esa pregunta, chao, que les vaya súper bien. Ante esa pregunta de la tradición griega. Eso es Platón. Por eso yo enseño Platón antes. Por eso es que yo enseño Sócrates, Platón, Aristóteles antes, aunque no lo recuerden, es por eso. Grecia, de Grecia se llevaron toda esa tradición a Roma y de Roma se la llevaron a España y de España llegó acá. Ese es el camino. Por eso se enseña de esa forma. ¿Ya? La existencia del alma es de Grecia, es filosofía griega. ¿Ya? Por eso es que creemos en eso ahora. ¿Mm? Bien, me pareció excelente la clase para los que todavía están en línea. Nos vemos en la siguiente clase. Espero que les haya gustado. ¿Mm? Chao. Chao, muchas gracias. Cuídense mucho. Chao, profe, cuídese. Chao, igualmente. Chao, profe. Chao, que le vaya súper bien. Chao, chao, profe. Chao, chao.